Fue el primer hijo en la historia de la humanidad, y también el autor del primer asesinato en la Biblia, Caín, un nombre que ha cruzado generaciones cargado de misterio, dolor y muchas preguntas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué pasó con Caín después de matar a Abel? ¿Cómo vivió? Y lo más importante, ¿quién fue la esposa de Caín? Esta es una de las preguntas más comunes sobre la Biblia, y hoy juntos vamos a descubrir la respuesta. Bienvenido a Líneas de Fe, donde las historias de la Biblia cobran vida de forma sencilla, clara e inspiradora. Si este contenido te interesa, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. Así nos ayudas a seguir compartiendo la palabra y la verdad bíblica. Ahora, prepárate, porque la historia de Caín es mucho más profunda de lo que imaginas. En los albores de la creación, cuando la tierra recién formada aún aprendía a responder al trabajo humano, y los ecos del paraíso perdido aún resonaban en la memoria, surgen las primeras figuras que poblarían el mundo. Los primeros, frutos de la unión de Adán y Eva. Conoced la historia de Caín y Abel, los primogénitos de la raza humana, nacidos de aquellos que fueron los primeros en respirar el aire de este mundo. Adán y Eva. El libro sagrado del Génesis, con su solemnidad ancestral, nos presenta a estos dos hermanos, Adán, el primer hombre, formado del polvo de la tierra, y Eva, la primera mujer, sacada de su costilla. Después de dejar el jardín del Edén, iniciaron la jornada de la vida fuera de la presencia inmediata de Dios, y fue en este nuevo ambiente, marcado por el sudor y el esfuerzo, que les nacieron hijos. El primero en venir a la luz fue Caín, y Eva, su madre, expresó la maravilla del momento, declarando que había adquirido un hombre con la ayuda directa del Eterno. Después de Caín, vino Abel, su hermano, y así, la primera familia humana comenzaba a crecer y diversificarse. Aunque la Biblia menciona que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas, cuyos nombres no nos fueron revelados en este punto, son Caín y Abel los protagonistas de este relato inicial. Estos dos hermanos, la primera generación nacida en la tierra post-Edén, abrazaron caminos de vida distintos en su lucha por la subsistencia. Caín eligió trabajar la tierra, convirtiéndose en agricultor. Sus días transcurrían en el campo, preparando el suelo, sembrando, cultivando y cosechando los frutos, enfrentando los desafíos impuestos a la tierra por la maldición. Era una labor ardua, directamente ligada al sustento sacado de la propia tierra. Su hermano, Abel, se dedicó al cuidado de los animales, convirtiéndose en pastor de ovejas. Su vida se vivía al aire libre, guiando el rebaño, protegiéndolo de los peligros, encontrando pastizales, una existencia ligada al manejo de las criaturas, una dependencia diferente de los recursos naturales. Así, en el albor de la historia humana, tenemos a Adán y Eva y sus dos hijos, Caín, el agricultor, y Abel, el pastor, cada uno con su trabajo, cada uno con su relación particular con la tierra y la creación. Este es el escenario primordial, la base para los eventos que seguirían, un retrato de los primeros pasos de la humanidad fuera del Edén, preparando el escenario para la primera gran prueba de fe y las primeras sombras a cernirse sobre la familia humana. Una fundación lanzada en la tierra, con sus diferentes vocaciones y la promesa de multiplicación y poblamiento. Entonces, la vida seguía su curso en los albores de la existencia humana, con Caín dedicado al laboreo de la tierra, y Abel, cuidando de los rebaños. Pero en el corazón de ambos, a pesar del vínculo fraternal, planeaba una rivalidad latente, una tensión silenciosa que aguardaba el momento de aflorar. Y ese momento llegó, en el tiempo en que se hizo costumbre presentar ofrendas al Creador. Un acto de reconocimiento, de reverencia, quizás de búsqueda de su bendición y favor. Abel, el pastor, con el corazón vuelto hacia el Eterno, trajo su ofrenda. Y no cualquier ofrenda. Él trajo las primicias de su rebaño, los primeros animales en nacer, los más vigorosos y saludables, lo mejor que poseía, ofrecido con un espíritu de generosidad y devoción genuina. Un sacrificio de valor, que reflejaba la actitud de su corazón ante el Dios que todo lo ve. Caín, el labrador, también presentó su ofrenda, frutos de la tierra que él cultivaba con el sudor de su rostro, productos de su cosecha, traídos al altar para ser presentados al Señor. Pero he aquí que la respuesta divina,
la mirada escrutadora del Creador, distinguió entre las ofrendas. Para Abel y para su sacrificio de primicias, hubo aceptación, hubo agrado. El Señor mostró su favor, una señal clara de que la ofrenda del pastor había sido recibida con benevolencia. Sin embargo, para Caín y para los frutos que él trajo, no hubo la misma acogida. Su ofrenda fue rechazada, puesta a un lado por la mirada divina que se había dirigido a la de su hermano. Y esa rejección, esa distinción dolorosa, golpeó a Caín profundamente. Su semblante, antes apenas pesado por el laboreo, ahora se tornó sombrío. Una oscuridad descendió sobre su alma, alimentada por una envidia intensa, una rabia incontrolable, unos celos amargos que hervían en su pecho. ¿Por qué Abel? ¿Por qué él fue aceptado y yo rechazado? Esa pregunta, cargada de resentimiento, consumía a Caín por dentro. La semilla de la rivalidad, fertilizada por la rejección y la envidia, había germinado en el corazón del primogénito. La rabia, dirigida contra su propio hermano, aquel que había recibido el favor que a él le fue negado, preparó el escenario para un acto terrible, para el desenlace trágico que marcaría para siempre la historia de la humanidad. La oscuridad había tomado el control, y Caín no pudo resistir a su poder destructivo. El corazón de Caín hervía con una furia sombría. Una envidia corrosiva consumía su alma tras el rechazo de su ofrenda. La aceptación del don de Abel encendió un fuego peligroso en su interior. Entonces llamó a su hermano, conduciéndolo hacia el vasto y solitario campo, lejos de las miradas de sus padres, lejos de la inocencia del hogar, y allí, en la quietud traicionera de la naturaleza, lo impensable ocurrió. Caín, movido por la ira y los celos, levantó su mano contra Abel, el primer homicidio de la historia humana, el primer hilo de sangre en manchar la tierra, la vida de Abel, arrebatada de forma brutal por su propio hermano. El silencio que siguió fue pesado, cargado con el eco mudo de un crimen sin precedentes. La tierra absorbió la sangre y pareció llorar. Entonces, una voz poderosa irrumpió desde lo alto, la voz del Creador, penetrando la soledad del campo. ¿Dónde está Abel, tu hermano?, preguntó Dios a Caín. La pregunta divina contenía la ciencia del hecho, un juicio implícito, pero Caín, con una audacia chocante, respondió con evasión e insolencia. No lo sé, profirió él, y enseguida desafió el propio orden natural de las cosas con otra pregunta. ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? Como si el destino de Abel no le concerniera. Oh, la arrogancia de quien intenta esconder la verdad de Dios. Pero la sangre de Abel clamaba desde la tierra, un testimonio silencioso, pero elocuente, del crimen cometido. El suelo, ahora cómplice involuntario, denunciaba al asesino. Y vino la sentencia divina. La maldición resonó por la tierra. Maldita es la tierra por tu causa, declaró el Eterno. El sustento de Caín, su trabajo como labrador, sería afectado. Cuando la labres, no te dará más su fuerza. Su labor sería ardua e improductiva. Y no bastando la maldición sobre la tierra, Dios profirió su destino personal. Serás fugitivo y errante por la tierra. Caín sería un paria, condenado a vagar sin descanso, alejado de la presencia de Dios y de su familia. La punición era terrible, proporcional a la gravedad del crimen. Caín lamentó su castigo, sintiendo el peso insoportable de la consecuencia. Él expresó miedo de que cualquiera que lo encontrara lo mataría por venganza, pero incluso en medio del juicio, Dios demostró una extraña providencia. El Eterno impuso una marca en Caín, una marca de protección, no para estigmatizarlo para la muerte, sino para asegurarlo contra ella. Quien matare a Caín, 7 veces caerá sobre él la venganza, declaró el Señor. Así, el primer asesino de la humanidad recibió un sello divino, no una señal de favor, sino una garantía de que su vida, aunque marcada por el crimen y la maldición del exilio, sería perdonada de la retribución humana inmediata. Una figura trágica, maldecida por su acto, pero paradoxalmente protegida por su juez. El destino de Caín estaba sellado, un camino de vagancia y distanciamiento. Tras la maldición divina, Caín se vio expulsado, errante por la tierra. Se alejó de la presencia del Eterno,
dirigiéndose hacia la región de Nod, al este del Edén, una tierra de exilio, distante del hogar original. Incluso bajo el peso de su crimen, la vida persistió. En aquella tierra incierta, Caín encontró compañía. La narrativa sagrada, aunque sin nombrarla, revela que se casó. ¿Cómo sería posible esto, dada la poca humanidad existente? La misma fuente que narra su historia nos lo aclara. Adán y Eva, los padres de la humanidad, no tuvieron solo a Caín y Abel. El libro del Génesis nos dice que tuvieron otros hijos e hijas, muchos otros. La orden divina, dada desde el principio, era ser fecundos, multiplicarse y llenar la tierra. Y esa orden se estaba cumpliendo. Pasaron muchos años, como sugiere el texto sagrado, tiempo suficiente para que la familia de Adán y Eva creciera significativamente. Así, la esposa de Caín era ciertamente una de sus hermanas o quizás una sobrina, una unión que puede sonar extraña a los oídos modernos, pero que en aquel amanecer de la existencia humana era no solo posible, sino necesaria para la proliferación de la raza. Los matrimonios entre parientes cercanos eran comunes en 1900 en los primeros tiempos. Como vemos en ejemplos posteriores en la Biblia, la prohibición solo vendría mucho después, con la ley mosaica, cuando la humanidad ya estaba más dispersa. Fue en esta tierra de exilio, con su familia en formación, que Caín dio un paso más en la historia humana. Tuvo un hijo, a quien llamó Enoc, y en honor a este hijo, Caín fundó algo nuevo. La primera ciudad conocida, la nombró Enoc, marcando un punto de asentamiento, un lugar de reunión, de protección quizás. No imaginemos vastas metrópolis actuales. Pensemos en una comunidad, un agrupamiento más organizado que las tiendas errantes, una semilla de civilización lanzada en suelo maldito. La fundación de Enoc revela que, incluso alejado de Dios, el instinto humano de construir, de establecerse, de formar sociedad ya se manifestaba. El legado de Caín, tristemente iniciado con sangre fraterna, continuaba en la fundación, en el nombre de su hijo, en la esperanza, quizás vana, de un nuevo comienzo lejos de la presencia divina. Una historia compleja, de pecado, castigo, pero también de continuidad de la vida y del inicio de la organización social humana. Y aquí llegamos a un punto de misterio, un enigma que resuena a través de los siglos bíblicos. ¿Quién era finalmente la esposa de Caín? Aquel que se apartó de la presencia divina y habitó en la tierra de Nod. La narrativa sagrada, tan detallada en muchos aspectos, guarda silencio sobre su nombre u origen inmediato. Sin embargo, el propio relato nos ofrece pistas vitales. La explicación más sólida, aceptada por muchos que estudian estas antiguas escrituras, es que esta mujer era una pariente cercana de Caín, una de sus hermanas o quizás una sobrina. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente afirma que Adán y Eva no tuvieron solo a Caín y Abel, sino también a muchos otros hijos e hijas, cuyos nombres no fueron registrados para nosotros. Piensa en esto: la orden divina de ser fecundos, multiplicar y llenar la tierra ya estaba en pleno curso. Y considerando las vidas larguísimas de los primeros humanos, la población descendiente de la pareja original ya era considerable en aquel momento. Las escrituras sugieren que pasados muchos años desde el inicio, un tiempo más que suficiente para el crecimiento de la familia humana. Así, se vuelve enteramente plausible que Caín se haya casado con una de estas innumerables descendientes de Adán y Eva, que también eran sus hermanas o sobrinas. En esta tierra de Nod, lejos del Edén, Caín establece su vida. Él se casa, tiene un hijo a quien llama Enoc, y en honor a este hijo, él funda una ciudad, la primera ciudad mencionada en la Biblia. ¿Pero qué significaba ciudad? En aquellos tiempos remotos, no era ciertamente una metrópoli como las que conocemos hoy. La referencia a la ciudad de Enoc puede indicar el surgimiento de un asentamiento más organizado, una comunidad inicial establecida por los descendientes de Caín, un punto de encuentro, un refugio en la nueva tierra. Y en cuanto a la práctica de matrimonios entre parientes cercanos, era algo común en los primeros tiempos de la humanidad. Recordemos a Abraham, que se casó con Sara, su media hermana. Esta práctica solo fue prohibida mucho tiempo después, con la promulgación de la ley de Moisés, cuando la humanidad ya se había esparcido y la constitución genética quizás exigía nuevas reglas. Pero en el amanecer de los tiempos, cuando todos descendían de una única pareja,
Tales uniones eran, podemos decir, inevitables y consideradas aceptables por la necesidad de cumplir la orden divina de multiplicarse y poblar la tierra. Es un reflejo directo del hecho de que, de uno solo hizo Dios todos los pueblos de la tierra. Una realidad fundamental para entender los albores de la civilización humana, registrados en las páginas sagradas. Un tiempo de inicios y desafíos, únicos. La historia de Caín resuena a través de los siglos en la tradición bíblica, haciendo eco desde los primeros días de la humanidad. Es un pilar para comprendernos a nosotros mismos y la travesía humana. Su narrativa, grabada en el Génesis, revela verdades profundas sobre la naturaleza humana y su confrontación inicial con la vida fuera del Edén. ¿Qué aprendemos con Caín? Vimos el primer acto terrible de asesinato, el hermano que le quitó la vida al hermano. Una ruptura devastadora en la familia humana. Fuimos testigos de la voz de Dios confrontando al culpable, imponiendo un castigo divino, una maldición que lo convirtió en errante. Pero vimos también el inicio de algo nuevo, incluso en el exilio, la fundación de la primera ciudad conocida, un paso hacia la organización y la civilización. Esta saga primitiva ilumina los desafíos inherentes a la existencia humana, muestra cómo la envidia y la ira llevan a la destrucción, expone la complejidad de las relaciones familiares desde el principio, y nos muestra los albores de la sociedad, la necesidad de construir una comunidad, incluso por aquel que fue desterrado. Caín, el fugitivo marcado, permanece así como una figura central. Inevitable, su historia contiene las semillas de las consecuencias del pecado, el impacto duradero que una sola elección puede tener en el mundo. Él es el sombrío recordatorio de que la caída tuvo implicaciones reales, dolorosas, manifestadas, inmediatamente en la primera generación. Su vida, de los celos a la fundación de la ciudad, traza una línea directa para la comprensión de los orígenes de la civilización humana y los conflictos que la acosarían. Lo que extraemos de esta poderosa narrativa, la advertencia sobre la fuerza destructiva del resentimiento y la envidia, y el terrible precio de la violencia. Aprendemos que nuestras acciones tienen ecos eternos, que el pecado no permanece aislado, sino que se propaga. Reflexionemos sobre esta primera tragedia y la fundación de la ciudad, recordándonos que incluso en el exilio, y en las consecuencias de nuestros errores, la vida continúa, pero sus cimientos quedaron para siempre marcados por la primera, sangre derramada. Que la historia de Caín nos motive a examinar nuestros corazones, a rechazar la envidia y a elegir un camino diferente, que honre el don de la vida y la santidad de los lazos familiares. Y así, llegamos al final de otro viaje por las Sagradas Escrituras. Si este mensaje ha tocado tu corazón e iluminado tu entendimiento, te pedimos que dejes tu me gusta, tu comentario y, sobre todo, que te suscribas para apoyar nuestro proyecto. De llevar la palabra adelante. Que la paz del Señor sea contigo y que Dios bendiga ricamente tu vida.